Bienvenidos a Libera tu Potencial. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que a muchos nos cuesta bastante, ¿eh? El arte de perdonar y soltar el pasado. Sí. Tenemos aquí un montón de ideas interesantes sobre por qué es tan difícil perdonar. ¿Qué significa realmente sanar a través del perdón? ¿Cuál es la esencia más profunda de este proceso? Y sobre todo, ¿cómo podemos liberarnos de ese peso emocional que a veces nos impide avanzar? Así que vamos a desmenuzar todo esto. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto perdonar? Pues mira, yo creo que una de las razones principales es que tendemos a aferrarnos al resentimiento, ¿no? Como que sentimos que nuestro dolor está justificado Sí, y que si lo dejamos ir, estamos traicionando esa justificación. claro. Pero hay un punto crucial aquí que es importante entender. Perdonar es antes que nada un acto de amor propio. Eso es un cambio de perspectiva fundamental, porque a menudo vemos el perdón como algo que le hacemos al otro, ¿verdad? Sí, sí. Como si estuviéramos absolviendo a quien nos hirió. Pero si entendemos que el beneficio principal es para nosotros mismos, eso cambia totalmente la ecuación. Totalmente de acuerdo. Uno de los textos que tenemos aquí habla de la terapia del perdón. ¿Qué es eso exactamente? Bueno, la terapia del perdón es un proceso psicológico Ajá. que se centra en liberar el resentimiento y el dolor emocional que se asocian con algún conflicto o traición. La idea es promover la sanación emocional y la paz interior. Ya ves. No se trata simplemente de decir te perdono y ya está. Es un proceso mucho más profundo de reestructuración emocional. ¿Y cómo funciona ese proceso? ¿Cuáles Sí. son las etapas? Normalmente implica varias etapas. Ujú. Primero hay que reconocer y aceptar las emociones negativas, sin juzgarlas ni reprimirlas. Claro. Luego se trabaja en el proceso de perdonar a la persona que causó el daño, lo que no significa que minimicemos la ofensa, sino que transformamos nuestra relación emocional con ese evento. Entiendo. Y finalmente el objetivo es liberarse del sufrimiento que se ha estado experimentando. A menudo se utilizan técnicas para ayudar a reinterpretar la historia, pasar de una mentalidad de víctima a una resiliencia y fortaleza. Interesante. Y en los textos se mencionan beneficios como el desarrollo de la empatía y la compasión. ¿Cómo se relacionan estas cualidades con el perdón? La empatía y la compasión son elementos clave en el proceso de perdón. La terapia del perdón a menudo fomenta la empatía, esa capacidad de ponernos en el lugar del otro. Sí. Y también la compasión, esa preocupación genuina por el bienestar del otro. Claro. Cultivar estas emociones puede facilitar enormemente el acto de perdonar e incluso fortalecer nuestra autoestima, mejorar nuestras relaciones en general. Es un camino hacia una vida más armoniosa. Exactamente. Si tuviéramos que identificar la base, el fundamento del perdón, ¿cuál dirías que es? Sí, la mayoría de las fuentes coinciden en que es la capacidad de soltar el pasado. Esa es la base sobre la que se construye todo lo demás. Suena lógico. Si estamos atados a esas cadenas del pasado, batallas de salvación y latiros no van a llegar. Es como intentar conducir mirando solo por el espejo retrovisor. Imposible avanzar con seguridad y disfrutar del paisaje. Totalmente de acuerdo. Y al liberarnos de esas ataduras, se abren nuevas posibilidades. Sí. Se facilita la curación de las heridas, encontramos la paz que buscamos y, como decíamos, se cultiva la empatía, la compasión, Exactamente. tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. Se menciona mucho que perdonar es un acto de amor propio. ¿Por qué? ¿Cómo nos estamos amando al perdonar? Al perdonar nos liberamos del peso de la culpa ajena, del rencor, de la negatividad. Nos permitimos seguir adelante con menos carga. Es como si nos quitáramos un abrigo pesado que ya no necesitamos. Me gusta esa imagen. Y al aceptar nuestras propias imperfecciones y las de los demás, desarrollamos una mayor comprensión y tolerancia. Sin duda. Uno de los textos habla de liberar tu corazón. ¿Cuáles son las claves para abrirnos al perdón? Básicamente se trata de dejar de lado las emociones negativas, como el rencor y la amargura. Es un proceso que requiere valentía, pero es fundamental para nuestro bienestar emocional. Abrirnos al perdón nos da esa sensación de ligereza y facilita la cicatrización de las heridas. Y se insiste mucho en la compasión y la empatía hacia quienes nos han lastimado. ¿Cómo cultivamos eso? Intentando comprender que todos somos humanos falibles, todos cometemos errores. Las acciones de los demás a menudo están motivadas por sus propias heridas o miedos. Ya veo. Esta comprensión no justifica el daño, pero puede ablandar nuestra postura y disolver parte del resentimiento. Otro punto interesante es que perdona sanar heridas. ¿Cómo se produce esa curación? El perdón actúa como un bálsamo. Nos permite liberar el peso del rencor y la amargura. No solo le damos al otro la posibilidad de reflexionar, sino que nos damos a nosotros mismos la oportunidad de sanar. Es como cerrar un círculo vicioso. Exacto. Para poder avanzar sin que el pasado nos siga afectando. Se habla de que esa sanación nos permite vivir más en el presente. ¿Cómo se conecta la liberación del pasado con disfrutar del presente? Cuando nuestra mente está atrapada en el pasado,
Nos perdemos la riqueza del presente. Al perdonar, sanamos y liberamos esa energía y podemos enfocarnos en el ahora. Tiene sentido. Sí. Hablemos ahora de cómo despejar la mente y superar el rencor. Sentir rencor es una reacción humana común. Sí, es una emoción natural ante ofensa, Sí. pero no podemos dejar que nos controle. Claro. El perdón es la clave. No se trata de borrar la memoria, sino de liberarnos de la carga emocional, Y la empatía juega un papel importante aquí también. por supuesto. Intentar comprender los motivos del otro. Reconocer que su comportamiento puede ser un reflejo de sus propias luchas. Nos ayuda a ver la situación con más compasión. No justifica sus acciones, pero nos ayuda a entender. Entiendo. Y soltar el pasado para vivir en el presente es crucial. Sin duda, el rencor nos ancla a experiencias que ya no podemos cambiar. Hay que enfocarnos en el presente, cultivar la gratitud, para romper esas cadenas y construir un futuro mejor. Eso nos lleva a la idea de transformar tu vida a través del perdón. ¿Cómo podemos experimentar esa transformación? El perdón es un catalizador para el cambio. Nos libera del peso de la ira y el resentimiento, y nos abre a nuevas posibilidades. Sanamos nuestras heridas y mejoramos nuestras relaciones. Es como quitar un filtro oscuro de nuestra percepción. Exactamente. Vemos el mundo con una nueva perspectiva. Profundicemos en la idea de soltar el pasado. ¿Por qué es tan importante? Porque aferrarnos al pasado nos impide disfrutar del presente y avanzar hacia el futuro. Las experiencias dolorosas se convierten en cadenas que limitan nuestro potencial. A veces ni siquiera somos conscientes de cuánto nos afecta. Es verdad, es como una sombra que nos sigue. Aprender a soltar es esencial para la paz interior y para conectar con el presente. Se mencionan 3 pilares: aceptación ¿Perdón? y resignificación. Empecemos por la aceptación. ¿Qué implica aceptar nuestro pasado? Aceptar no significa estar de acuerdo con lo que pasó. Simplemente reconocerlo como parte de nuestra historia. Dejar de luchar contra lo que ya fue. Y enfocarnos en el presente y el futuro. ¿Y cómo cultivamos esa aceptación? La meditación de atención plena puede ser muy útil. Nos ayuda a conectar con nuestras emociones sin juicio y aceptar lo que ha ocurrido. La escritura terapéutica también puede ayudar a procesar nuestras vivencias. Ya veo. Luego está el perdón, del que ya hemos hablado. ¿Cómo se relaciona con soltar el pasado? El perdón es una llave para liberarnos del pasado. Al perdonar liberamos el resentimiento y creamos espacio para la compasión y la calma. Se sugiere escribir una carta de perdón, aunque no la enviemos. ¿Para qué sirve eso? Escribir nos ayuda a procesar nuestros sentimientos. Al declarar nuestra intención de perdonar, aunque sea en privado, damos un paso hacia nuestra liberación emocional. Y por último, la resignificación. ¿Qué significa eso exactamente? La resignificación es encontrar un nuevo significado, un aprendizaje en las experiencias dolorosas. Es como buscar el lado positivo, la lección que se esconde tras la dificultad. La logoterapia nos invita a encontrar un propósito, incluso en el sufrimiento, transformar el dolor en crecimiento personal. Es cambiar nuestra perspectiva. Exactamente. Ver los errores como lecciones y no como fracasos. Se habla de los vínculos entre el pasado y el presente. ¿Cómo influye el pasado en nuestra vida actual? El pasado moldea nuestras creencias, nuestros comportamientos, nuestras relaciones. Influye en cómo reaccionamos en el presente. Identificar esos vínculos nos ayuda a desactivar patrones que ya no nos sirven. La terapia puede ser útil para explorar esas conexiones. Por supuesto. Un terapeuta puede guiarnos en ese proceso de sanación. Se mencionan prácticas como el mindfulness y el ejercicio físico. ¿Cómo nos ayudan a soltar el pasado? El mindfulness nos entrena para enfocarnos en el presente y evitar la rumiación del pasado. El ejercicio físico libera tensión y nos conecta con el presente a través del cuerpo. Y la conexión social también es importante. Sí, tener apoyo nos ayuda a procesar emociones y a sentirnos comprendidos. La idea final es que soltar el pasado no significa olvidarlo, sino recordarlo sin dolor. Exactamente, liberar la carga emocional para vivir el presente con más ligereza. Uno de los textos habla de que perdonar implica muchos procesos. ¿Cuál es el más importante? El más importante es permitirnos dejar de sufrir por algo que ya ocurrió. Es una decisión personal, liberarnos del sufrimiento. Se describe como una forma de generosidad. ¿Hacia quién? Hacia nosotros mismos principalmente. Perdonar es un acto de generosidad hacia nuestra propia paz mental. También puede serlo hacia el otro. Pero el beneficio principal es para nosotros. Se dice que el perdón es inevitable en las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque en cualquier relación, Especialmente en las cercanas, surgen conflictos y heridas. La capacidad de perdonar, de darlo y pedirlo, es lo que permite que las relaciones se fortalezcan. Y se dice que es una forma de libertad. ¿Por qué? porque implica tomar una decisión consciente.
Elegir perdonar o pedir perdón. Nos libera del resentimiento y la culpa. ¿Qué pasa cuando nos resistimos a perdonar? El dolor se queda dentro de nosotros. Nos encadenamos a la ira y el resentimiento. Y eso afecta a nuestros pensamientos, emociones, relaciones, incluso a nuestra salud. Se mencionan formas equivocadas de entender el perdón. ¿Cuáles son? Perdonar no es eximir al otro de las consecuencias. No es ceder ni permitir que nos siga dañando. No es fingir que nada pasó, ni admitir que nuestro enfado no estaba justificado. Tampoco es obligarnos a confiar en alguien que nos ha hecho daño. Entonces, ¿cómo debemos entender el perdón? El perdón es para nosotros mismos, para nuestra sanación, para nuestro bienestar. Es liberarnos del rencor, curar nuestras heridas y avanzar. Es elegir nuestro estado mental, enfocarnos en lo positivo y darnos una nueva oportunidad. Es un acto de liberación y una demostración de poder sobre nuestros sentimientos. Y el tiempo juega un papel importante. Sí, el tiempo no borra el pasado, pero nos da oportunidades para intervenir, para reparar, para restablecer el equilibrio. Perdonar y ser perdonado es igual de liberador. ¿Por qué? Porque ambos actos implican liberarse de una carga emocional. Perdonar libera el rencor y ser perdonado libera la culpa. Ambos nos permiten avanzar con ligereza. Recibir perdón nos enseña humildad y nos conecta con valores humanos. ¿Qué consejo darías a alguien que lucha por perdonar? Le diría que el dolor es inevitable, pero no debemos dejar que nos defina. Nosotros controlamos nuestros sentimientos. Revivir el dolor solo le da poder a quien nos hirió. Hay que soltar los sentimientos negativos. La ira es a menudo una señal de dolor. Perdonar nos ayuda a liberar la ira. Se habla de la importancia de hablar con uno mismo. ¿Por qué? Porque nuestro diálogo interno puede ser negativo. Hay que identificar esos patrones y cultivar una voz interior más compasiva. Y finalmente se nos recuerda que la perfección no existe. ¿Cómo se relaciona esto con el perdón? Todos cometemos errores. Entender esto nos ayuda a ser más compasivos. El perdón no es debilidad, sino una parte esencial de nuestras relaciones. Para cerrar, volvemos a la idea de liberar tu corazón y avanzar. Tu mensaje final. El perdón es un regalo para nosotros mismos. Aferrarnos al resentimiento nos impide avanzar, perdonar nos libera y nos abre la puerta a una vida más plena. Recuerden, el perdón no cambia el pasado, pero transforma el futuro. Un mensaje muy poderoso. Y para quienes quieran profundizar en la magia de perdonar, les recomendamos hacer clic en el enlace de abajo. No se pierdan esa oportunidad de seguir explorando este tema. Gracias por acompañarnos en Libera tu Potencial.